misterio de la noche, del cielo y de la tierra, nació el fuego y junto con él el escarnio burlón, esa necesidad de imitar, de reírse de lo que vemos. Necesidad que se hace ritual, ritual eterno de pasado, presente y futuro, ritual eterno. Aquí invocando nuestros antepasados, payasos, bufones, mimos, titiriteros, poetas, trovadores del amor. Cuerpos del amor que fueron ahorcados, masacrados y cuántas otras patrañas más. Jamás podrán callar tu lengua eterna, juglar. Juglar de la América profunda, de la Grecia antigua, de la Roma fugaz, de la poética Edad Media. Locos poetas diciendo las cosas que no quieren ser escuchadas, caminando siempre por la cornisa entre la vida y la muerte. He aquí los nuevos locos, el nuevo circo, círculo infinito, ustedes y nosotros. Damas y caballeros, señoras y señores, público, amado y respetado público, sean bienvenidos con todo gusto y placer al gran teatro de la vida. Bufones volverán del destierro donde fueron expulsados. Nos preguntarán cómo nos ha ido en su ausencia. Vendrán a cuestionar nuestra percepción y nos recordarán aquello que ocultamos de nuestra humanidad. Sin proponérselo, vendrán a salvarnos del peligro de enloquecer. Vendrán a enseñarnos la belleza que esconde lo feo y a mostrarnos la fealdad que anida en lo que aceptamos como bello. Carnavalesca es el patrimonio del pueblo. Esta risa es dual, alegre y al mismo tiempo burlona y sarcástica. Niega y afirma, amortaja y resucita a la vez. La risa ha sido enviada a la tierra por el diablo y se aparece a los hombres con la máscara de la alegría. Estos la reciben con agrado, pero más tarde la risa se quita la alegre máscara y comienza a reflexionar sobre el mundo y los hombres con la crueldad de la sátira.
tengo que darles una noticia sin explicación. Amaneció en Ciudad de Buenos Aires con un olor nauseabundo. Vamos a la calle nuevamente, Fabi Wallman, ¿cómo estás? Buen día, y en principio quiero preguntarte si sigue ese olor nauseabundo que se denunció por las redes sociales por todos lados, que venía de la parte sur de la capital, ¿no? Hay una noticia que genera cierta inquietud y que mucha gente está reportando un extraño olor en barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Realmente era nauseabundo el olor que había, estuve a punto de doblarme. ¿De dónde viene esto? Último momento, fuerte olor en la ciudad. Analizan si es gas o se trata de otro escape químico. En este momento hay reclamos. La investigación empieza tal vez en los años 75, aproximadamente, estando aquí en España y vinculándome a las fiestas y a los carnavales. Entonces hay una variedad de fiestas en las cuales un personaje parece ser que crea un hilo conductor de ellas, que es el personaje del loco. Botarga se llama en algunas partes, en otras partes se llama pelele. Unas veces es un muñeco, otras veces es un personaje disfrazado con máscara, unas veces va con un fool's whip en inglés, magot en francés y matapecados en español, que es el mismo elemento, que es una especie de cetro irrisorio, cómico, para expiar las culpas. Esta es la característica del loco y lo que produce también el bufón, una expiación de culpas, es decir, que las características del bufón se repiten en el collón mapuche, que va con una máscara y unos bigotes de crin de caballo y un caballito ridículo y va poniendo orden al mismo tiempo y al mismo tiempo desordenando. Pues son maestros del caos y maestros a su vez que complementan lo cósmico, la visión cósmica. O el cusillo, al cual llaman el arlequín aymara desde el punto de vista europeo. Pero seguimos avanzando y nos encontramos ya las diferentes diabladas, y estos personajes del diablo existen en todas las fiestas tradicionales latinoamericanas. Y en Perú existen los curcuches, que bajan las hierbas de lo alto y pasan 2 días en prisión porque han hecho un desacato, se han reído de las autoridades policiales. Entonces se les encierra ritualmente, creo que son unas horas. ¿Y ellos qué aportan? Aportan la salud que trae todas las plantas medicinales. Esos son los curcuches. Desde el punto de vista de la sociedad patriarcal, y cuando aparece la sociedad patriarcal, bueno, pues el concepto cambia. Pero en la sociedad matrística, como nos dirá Humberto Maturana, la risa es de origen femenino. Pero sobre todo es en la fiesta popular, en la bufonada popular, donde las locas de carnaval, donde el espíritu de la risa femenino adquiere su gran importancia. Esto para mí es fundamental en el trabajo de los bufones. Eu estava interessado na figura do bufão, mas me faltava compreender ele desse ponto de vista simbólico, psicológico. Por que o bufão? Por que essa repetição dessa figura historicamente, né, na história da humanidade? E eu cheguei a um livro de um antropólogo americano que se chama Paul Radin, que me ajudou muito a compreender o bufão. Porque uma série de narrativas de um personagem
amoral, ele não tem uma forma definida, ele pode ser homem, pode ser mulher. A partir da sequência da narrativa, ele tendo cada vez mais uma forma definida e uma consciência de si. Seria um personagem que avança do sentido da inconsciência para a consciência. Então, esse personagem, ele faz um marco civilizatório no sentido de, simbolicamente, mitologicamente, é representado o momento em que o homem consegue olhar para ele como objeto de si, né? E o Bufão, ele seria um descendente desse tipo de trickster. Então, no meu estudo, né, na minha pesquisa, eu chego nesse tema, o Bufão como similar à sombra junguiana, do ponto de vista junguiano, e que representa todos os aspectos ou que eu desconheço da minha personalidade ou que eu não mostro, que eu renego. Acá también tengo un mensaje de Emilce, de Zona Sur. Hay olor a huevo podrido en la Zona Sur. ¿Sabés de qué se trata? Y los ricos, mucha mierda. Y la... Ya los ricos, mierda, mierda. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Los ricos, mierda! ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Mientras tanto, en Francia, brujas y poetas del destierro, en las noches de aquelarre, rasparon capas de pinturas que intentaban ocultar los frescos de la Edad Media. Demonios blasfemos, opulencia de reyes y bufones en culo, emergieron en los techos del castillo de Capentag. Figuras que ordenó pintar su propietario, el arzobispo Narbona. Här ser du väpnaren Jöns. Han flinar åt döden, flabbar åt Herren, skrattar åt sig själv och ler mot flickorna. Hans värld är en Jönsvärld. Trovärdig för ingen utom för honom själv. Löjlig för alla, även för honom själv. Meningslös i himlen och likgiltig i helvetet. Quando a gente fala de Idade Média, né, a gente está falando um período de 1000 anos, então é enorme isso. O bufão como profissão, ele aparece a partir do século XIV. Então é um período relativamente curto, que ele toma parte, que ele é funcionário do rei. Né? Esse bufão, como a gente conhece, que é vestido a caráter, né? Com a roupa com losangos, multicolorido, com o chapéu, né, com os guizos na ponta. Entonces la idea que la gente tiene del bufón con los cascabeles así, eso es parte del fake news, se puede decir, del control de la narrativa por Hollywood. Hollywood o Walt Disney saca 2 o 3 bufones así, entonces el rey, el bufón está ahí y ya está. Los bufones son así. Pues no, por ejemplo, en la ciudad francesa de Bayonne hay una alfombra medieval que es una crónica de la invasión de los normannes y tú ves un momento escrito Buffon Taillefer, el nombre, comandante del ejército normand a la batalla de Hastings contra los británicos.
un bufón comandante del ejército real de los normannes. Entonces yo voy investigando, sí. Era tan hábil con los chistes y tan hábil con la cosa que el rey decidió que utilizar su astucia y su inteligencia estratégica y de hecho ganó la batalla. Fíjense que lo que está aquí representado es un enano. El nombre es Turoldo, y es de los pocos personajes que está nombrado. Y por su forma de ¿no es cierto?, no solamente vestir, sino que de peinarse, vendría a ser un cortesano, es decir, un bufón o más probablemente todavía un juglar. Porque tiene mucho que ver con lo que la función del bufón del rey frente al rey. Es decir, como era enano, como era deforme, o como, yo qué sé, se le perdonaba todo porque estaba medio loquito. ¿No? ¿Me explico? Y entonces eso permitía que darle un aire al rey y decir, bueno, este está más loco, pero el bufón en sí al rey lo agarra y lo marca con el dedo índice. Y le dice, vos estás haciendo esto mal, o bien te parece que esto está bien mientras pasa esto y esto, ¿no? Es decir, él lo metía en jaque al rey. Le daba esa verdad escondida que la sabía él, el bufón. El trabajo del bufón puede, y creo que toma partido en algunos momentos, arriesga la cabeza, eso lo tiene que saber. Si el bufón quiere arriesgar la cabeza, se la buena en la cabeza, puede ponerse donde mejor le quepa, pero somos bufones, no huevones, como diríamos en Chile, somos bufones pero no gilipollas. O sea, la primera labor del bufón es resistir, risastencia. El arte de la risastencia, es decir, mantenerse con vida. Otros bufones, por ejemplo, de esta época, había una época de oro de los bufones del siglo XIII, XIV, donde los reyes e emperadores eran medidos a la comicidad del bufón. Más que tenían bufones blasfemos, bufones insultantes, bufones satíricos, irónicos, cínicos, que se ríe del rey, más grande el rey, porque autorizaba a su bufón de reírse a estos niveles de su propio reinado. Significa que era el rey por encima de eso, autorizaba que se mofaba de él, porque desde el momento que era inteligente la mofa, evidentemente que no era eso. Y entonces había bufones tan conocidos que los reyes intentaba de sacarlo y traerlo a su corte para dar prestigio al corte. Esto no entra en la imagen de Hollywood o de Walt Disney de los bufones. Era mucho más complicado y más complejo. Estuve en la biblioteca del Vaticano también. Se ve, por ejemplo, la importancia de los bufones porque en el siglo XII, XIII hay lo que se llaman los concilios, leyes contra los bufones. Estos chistes no se pueden hacer. Entonces, si el Papa de Roma se molesta a escribir por ley las cosas que un bufón puede o no puede decir, no eran cosas de niños, eran cosas de máxima importancia. Y el bufón tenía un poder en la sociedad medieval mucho más grande de lo que se imagina. Señoras, señores, el Papa Católico Leo va a entrar. Nos levantamos para recibirlo.
Na Idade Média existiam os bufões dentro dos castelos, que estavam ao lado do rei, e existiam também essas figuras que perambulavam pela cidade, fazendo truques, mágicas, adestrando animais, cantando canções, trovas e tudo, e brincando. O bufão, nesse sentido, é muito complexo. Ele faz um arco muito profundo, muito grande, que a gente não pode localizá-lo unicamente de uma forma. Agora, a representação disso no teatro, por exemplo, né, trazer isso para um contexto de representatividade é uma outra coisa, porque esse bufão artificial, ele é uma cópia necessariamente imperfeita do bufão natural. Não? Il y avait chez moi aussi une création pédagogique. C'est ça intéressant, qui m'intéressait. Donc les bouffons, par exemple, c'est une création de l'école. Les bouffons comme ils sont donnés là, pas les bouffons dans l'histoire, évidemment, je ne veux pas dire ça. Le cercle, un arrêt, et là, l'arrêt vers le centre, et vas-y. Voilà, allez, les jambes. Voilà, c'est ça, des coups de pied. Faites l'équilibre sur les mains même. Voilà, c'est horrible. Nosotros acá tenemos un centro cultural donde se hacen talleres de teatro físico basados en la pedagogía de Lecoq, también influidos por otros maestros del siglo XX, como principalmente Barba, el teatro antropológico de Barba. Y en el libro del cuerpo poético de Lecoq, ahí él relata cómo es el procedimiento, cómo es el proceso por el cual él llegó a la creación de los bufones. Porque o Lecoq ele inaugura, de certa maneira, no teatro contemporâneo, essa pesquisa específica sobre essa linguagem grotesca dos bufões. Era uno de los grandes maestros de Europa, de teatro. Yo no puedo decir mucho porque no vengo de este mundo, yo vengo del mundo del circo y para mí la rebelión era ir atrás y buscar en las historias antiguas de mi familia este espíritu anarquista y rebelde. Una investigación histórica sobre los bufones, he hablado mucho con él y Dario Fo. Quizás también me ha ayudado a definir todavía más la idea del bufón. Dario Fo ha utilizado, o antes de otros, repopularizado la idea del bufón. Allora tutti i gesti sono amplificati e il valore del mio corpo è quello che determina il valore della mafia. Philippe Goulier, que foi o meu professor, foi aluno do Lecoq. E ele, por exemplo, ele propõe assim, vamos pensar nesse seguinte contexto, uma cidade onde a vida cotidiana está acontecendo naturalmente e um bando de bufão que foi excluído da cidade num determinado momento, nesse dia dessa festa, eles são autorizados a entrar na cidade para festejar y contar cómo es la vida lá fora. Bueno, nosotros somos bufones rurales, en realidad, bufón de pantano, que difiere del bufón, que es un primo del bufón de corte, pero no es el mismo. Digamos que en la Edad Media estos desclasados, a estos locos o leprosos, eran exiliados de la ciudad y tomaban los caminos. Hacía una sociedad nueva en el pantano, entre la mugre, locos, todo muy trastocado. Es como la sociedad vista a través de un espejo de feria. É muito divertido, porque aí cada vai deformar o seu corpo de maneira a se tornar um corpo bufonesco, um corpo que traz consigo algum símbolo dessa exclusão. Né? Eu posso ter sido excluído porque, em geral, as pessoas são excluídas porque elas não servem para nada. Então, um louco não serve para nada. Então, uma pessoa boba não serve para nada. Uma pessoa que não tem as pernas não serve para nada. Então, fora. Vai viver lá fora. Aqui na nossa sociedade limpinha, não. Então, nesse momento, né, é um grande vingança, mas é uma vingança divertida. Não é uma vingança séria, pesada, circunspecto, assim. É uma grande vingança em que eles vêm para poder mostrar para as pessoas
a incongruência daquilo. É lindo, é muito divertido. Distinguidos saludos, respetuosos saludos, reciban nuestro más profundo respeto. Hemos pensado en ustedes con todo nuestro corazón, en los pantanos. El tiempo era húmedo y las aguas estancadas. Olores que devoraban la carne. Saludos, 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 respetuosos saludos distinguidos. Hemos pensado en ustedes en los pantanos y ustedes, legisladores, ¿han pensado en nosotros? Nosotros en los pantanos cubiertos de pústulas, de piojos, nosotros los relegados. Ustedes no han venido jamás. Y yo nutrí a los niños con las aguas pútridas, los peces muertos, algunas veces con los esqueletos desmenuzados de los pájaros muertos en los pantanos. Jamás vendrán a venir a buscarnos. Durante nuestra ausencia, ¿cómo han pasado? Nosotros reproducimos ese momento en que el bufón viene, se acerca a las personas, a los buenos burgueses, a los simétricos, a los que tienen la moneda, y les venimos a decir, acá la cosa no es tan así. La poesía del bufón es convertir santo lo obsceno e corrupto lo sacro. Esse é ponto importantíssimo. O bufão, ele não se coloca como vítima de um sistema. Ele debocha disso. Isso é um ponto fundamental do bufão. Porque o bufão, ele não é vítima. Ele não se sente vítima, um coitado. Ele ri disso. E ele ri, inclusive, de quem está excluindo ele, de quem está maltratando ele. No teatro, a gente explora muito esse lado, não? Que apesar de eu ser deformado, ter muitas limitações e ser um fudido, eu rio disso. Essa é uma característica importante do bufão. Le bouffon bouffonne d'abord, pour être près des mots, et se bouffonner, c'est se moquer. Donc détruire quelque part. Et quand j'imite la démarche de quelqu'un, je le bouffonne un peu, hein, et je fais rire les autres de la personne. Donc le bouffon, il est en direct de la moquerie. El bufón va lo más solícito que pueda, ¿no? Y dice las cosas más pesadas que puede decir, más graves, realmente patéticas, digo, desgarradoras, de una manera anodina. Me explico, de una manera que, ¿no? O una cosa, digo, anodina las dicen con una gravedad tremenda. O clown, ele quer fazer rir. E o bufão, ele tem como principal característica querer dizer a verdade. Isso é interessante. Outros autores, outros pesquisadores falam que o clown é aquele do qual a gente ri, que a gente ri dele, e o bufão é aquele que ri de nós. Quizás es la diferencia. El payaso habla del personal y de los defectos personales, y el bufón habla del defecto de la sociedad, de las grandes líneas, y en esto es más crítico y más político. Es más interesante desde mi punto de vista trabajar en la frontera entre el bufón y el clown. Jacques Lecoq hace una diferencia porque es un gran pedagogo y porque él advierte además y dice claramente, la frontera entre el bufón y el clown es esta tajante, pero, dice él, yo lo que estoy aquí haciendo es pedagogía y no teatro. No teatro, digamos, estrictamente tal. La pedagogía es una cosa, pero cuando tú vas al escenario, cuando tú tienes que resolver, te empiezas a dar cuenta que esa función política del bufón, bueno, no está tan lejana de la bufón, de algunos payasos rusos, por ejemplo, que fueron muy críticos con su propio sistema. O clown é esse tipo que é alegre, que está feliz, né? que admira as coisas como elas são, só. É simples, não? É puro.
E o bufão, ele vai mais para essa vertente do que toca o mal, o demoníaco, o perverso. La risa del clown es ajá, ah, ¿no? Es una risa que acompaña, que está. La de la comedia es más intensa. La del bufón es como, ¿no? Es como, ¿de qué me estoy riendo? Porque en realidad lo que provoca en el espectador, que va a provocar, pero algo de lo que habita el bufón, por eso es tan valioso, es que habita la sombra, ¿no? Habita aquello que toda persona quiere poner en la sombra, ¿no? Lo que entendió el bufón, que si no hablamos de algunas cosas, esas cuestiones siguen, crecen y después tenemos un Bolsonaro acá cruzando la frontera, ¿no? La homofobia, toda esa mierda. Si no se habla, si no se indaga, si no se reconoce que la especie que habitamos es violenta, si no se reconoce todo eso, sigue ahí, sigue en la sombra. El bufón lo que hace, lo pone sobre la mesa y eso pone incómodo a cualquier persona. La finalidad del bufón es siempre la reflexión, ¿no? Es siempre descubrir cosas, poner sobre el tapete cosas que no se dicen desde otra manera. Por eso a mí me parece que el bufón es un género súper importante, porque es un género que te obliga a eso, a decir, a destapar la olla, a poner cosas en el escenario y decir cosas que desde otro lugar capaz que vos no podés decirlas. Si no destapas la olla, no estás haciendo bufones. El clown investiga sobre su propia corporeidad y su cuerpo, y el bufón investiga sobre el cuerpo social también, con mucha profundidad, cómo su deformidad es heredera del cuerpo social y refleja a la sociedad de su tiempo. El clown refleja de alguna manera la sociedad industrial. Es Chaplin atornillando los pernos de esa sociedad industrial que sale atornillando ya después botones y todo lo que se le ponga por delante lo atornilla, pero también fíjate tú, Charlotte, cuando sale de la alcantarilla con la bandera roja y de pronto se le pega detrás de él una multitud que estaba vinculada con el hambre de la época, con la época de la depresión, ¿no? Los años 30. O veamos al clown Charlotte del Gran Dictador, cuando juega y está ensoberbecido y arrogante, comparando con ese mundo que lo hace flotar. Él es dueño del mundo, ¿no? Y con el discurso que termina al final. ¿Eso qué es, un clown o un bufón? 30.000 millones de dólares anuales para acabar con el hambre en el mundo. En ese mismo año del 2009, que desgraciadamente se afirmaba que no habían recursos para salvar todas esas vidas, la acción concertada de 6 bancos internacionales, el Banco del Reino Unido, Canadá, Japón, Suiza y el Banco Central Europeo, inyectaron en la economía nada menos que, damas y caballeros, 180.000 millones de dólares para salvar a la banca privada de la bancarrota. Esto no tiene nada que ver, pero da para reflexionar. El bufón le gusta meterse en el poder, a trabajar el poder, como entiende que quienes provocan esa marginación son los poderosos, las poderosas, quienes tienen la capacidad de afirmar los mandatos, ¿no? De determinar, de decir lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Somos gente con un enorme orgullo, muy orgulloso, y no nos gusta sentirnos apisonados por el poder. Y entonces la reacción es rebelarse. Y hay dos reacciones de la rebelión. Uno es agresivo en el sentido de coger un fusil e intentar de matar al poder o
en mi caso, tengo un grande deseo de reír, grande deseo de destruir utilizando la comicidad. Y entonces me viene inmediatamente la idea de abajar este poder, romper el poder, soltando un chiste, diciendo una verdad que molesta. Creo que la primera cosa del bufón es este sentido de orgullo y no querer vivir a rodillas. Y el anarquista, creo que es la misma cosa. El anarquista tiene este ideal revolucionario francés de libertad, égalité y fraternité. Hoy ya no tenéis filósofos vosotros progres. La única líder que tenéis tiene 16 años, se llama Greta Thunberg. De poder reírse de todo, es una manera de quitar al totalitarismo y de volver a tener más dudas. Y esto, por ejemplo, todo esto es a raíz de una bomba, básicamente. Me ponen una bomba en el 2006, 1 de marzo, en mi camerino al Teatro Alfil, aquí en Madrid, bomba de gente de extrema derecha católicos, que no consigue explotar, y por eso estoy aquí hablando, pero podía haberme matado y ha matado a mucha gente porque tenía 1 kilo de explosivos. Se llama Leo Bassi y se define a sí mismo como un bufón. Su última obra, La Revelación, trata de la religión y ya ha recibido una querella. ¿Cómo responde? ¿Voy a poner la bomba a ellos? No. Y no quiero bajarme esto, no quiero bajarme a la violencia de los otros. Yo quiero ser superior a esta violencia. Y entonces superior, ¿cómo puedes tocar? Ellos creen en el Dios y dicen que soy blasfemo porque no respeto a sus iglesias. Pues mira, por donde voy a hacerme una iglesia utilizando todos mis conocimientos artísticos, todos mis amigos decoradores de teatro y todo, y nos vamos a hacer una capilla, pero en el sentido capilla de verdad. Y ahí que se atreven, si quieren, después a venir ahí en mi capilla. La verdad es que se han atrevido, además. Esta gente no es que son muy racionales y la han quemado. Y esto también se ve que no son muy profesionales a donde queman, porque la han quemado a mitad. Podría haber quemado todo el edificio, no lo han conseguido. Pero en cierto sentido creo que me inspira porque más los fascistas son fascistas, más bufón soy yo. ¡Aleluya! Señores y señores, lo que he hecho ahora mismo, otro payaso hace 2000 años hizo la misma cosa. Y fue un éxito total. Y también creo que hay que tener mucho coraje para habitar la sombra, ¿no? Que es una sociedad que nos invita a la comodidad. Habitar la sombra es habitar la incomodidad. Lo que hace el bufón es como un acto de despertar la conciencia. Una vez que despertamos, es muy difícil que nos manden a dormir. Una vez acá en este país quisieron mandarnos a dormir, por ejemplo. Garnica, el director de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos saber qué es lo que pasa con el olor. Desde esta mañana temprano hemos recibido llamados por un olor nauseabundo y a putrefacción, es lo que indicaba. A ver, vení, bufón. Ay, pero vos sabés que no me alcanza la plata. Si alguien me presta 30 pesos, 30 pesos le vuelvo un toque. Dale, Puerto Madero, 30 pesos no van a tener. 5 pesos cada uno, ¿no? Va a comprar un bomboncito a esta pobre mujer, que me siento alterada. ¿Seguro que no? Los que son todos parientes de Mickey Mouse acá. ¡Qué ratón! No podés creer. Pero, ¿el origen cuál es?
El origen no lo determinamos, no tenemos exactamente para indicarles a ustedes el hecho, no lo tenemos aún todavía. Lo que determinamos, que si bien ese olor existía, venía del sur. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué olor a mierda! ¡Por Dios! ¡Ay, no puedo creer! No lo puedo creer, pero venir re de lejos, mi amor. Mira, déjame que te ayudo con tus cosas. Vos quedate tranquila. Vos quedate tranquila porque yo sé lo que es la vida. Uy, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, pero vos decís, corazón. Bueno, a ver, ¿cuántas tenés? Y escúchame, ¿hay una paga por repartir esto? ¡Marga! Ay, bueno, ay, amiga, ay, tranquilizante. ¡Tu madre! Bueno, pero me hago cargo entonces. Escúchame, yo no tengo cuenta de banco porque no confío, pero bueno, si vos me podés depositar cuando yo termine de... Amiga. Uy, hombre. Ay, ¿por qué todas mis amigas se mueren? Pero, si alguien tiene una escobita o algo... A ver, che, ¿alguien puede llamar al gobierno de la ciudad que me saque esta basurita de acá? Me quiero sacar un par de fotos y no me gusta. ¡Chicos! Ay, mi carterita. Escúchame, ¿me puede ayudarme a levantar la cartera? Ay, uy, no. ¡Ah! ¡No eras mi amiga, ¡Me robó! ¡Basura! ¡Basura! Lo bufonesco es la subversión de los valores. Y la subversión de los valores en la estética, en la ética, en la moral. Lo que parece que está bien, está mal y viceversa. La locura bufonesca, en cierto punto, tiene que tener algo de gran lucidez. Cuando la estética se acerca a lo dionisíaco, al ritual, al exceso, al consumo, vas acercándote a lo monstruoso, pero también a ciertas verdades irracionales. Quien busque impresionar a través de generar la incomodidad, subvertiendo los valores, eso es bufón, es bufonesco. ¿Por qué matan al poeta? ¿Por qué dinamitan hasta el morbo sus logros de loco loca, de puto hermoso, de payaso bufón, de subversivo buscador de la verdad? ¿Por qué matan al poeta? ¿Será porque libera? ¿Será porque sueña? ¿Será porque los burgueses y el poder le temen al imaginar de un ser que juega como niño? ¿A qué le tienen miedo, ratas apestosas? ¿A qué le tienen miedo? Al sueño colectivo le temen, lo sé. Pero a pesar de tanto escollo, acá está el poeta frente a nosotros, muerto pero lleno de luz, con su boca de fuego que dispara palabras que rompen los antifaces, abren pechos. Sus palabras son un puñal que abre pechos como un asesino de la verdad, y nos dice que el acto no es nada y es eterno. Y a mí lo que me pareció cuando hice Cerdos y Peces y después cuando escribí El Señor de los Venenos, no fue mi primer novela, la primera fue La Banda de los Chacales y después Invitación a la Vista. Bueno, mi tercer novela, en realidad, El Señor de los Venenos, fue porque comprendí que nadie hablaba del mundo donde yo había estado. Pero de esa manera me fui metiendo en el submundo. Empecé con la delincuencia y con esas cosas que hacía, que era cocainjera. El cocainjera un suplemento que se decía la cocaína que se vende en la calle Corriente cortada o qué sé yo, era un informativo. Pero era una revista apologética, por eso fuimos clausurados, claro.
Nos clausuraron cuando sacamos una nena de 7 años desnuda en la tapa, con la concha al aire, que era la hija del fotógrafo. Una de las cosas que pasa con esta época es que la mitad de las temáticas que tratábamos en Las Cerdos hoy estarían prohibidas o moralmente fiscalizadas. Siempre pensé que lo peor era lo mejor. Contar lo peor era contar lo mejor. En aquella época se llamaba periodismo underground o periodismo subterráneo. Era un periodismo revulsivo que yo lo había aprendido de España. Leí El Viejo Topo, leí El Víbora, que en España, yo llegué a España justo cuando murió Franco. Y tuve la suerte de llegar y brindar con los médicos en el hospital que lo habían estado cuidando durante años, ¿viste? Para que no muriera, y se murió y tomaron champán, y todos tomamos champán. Igual que tuve la suerte de estar en Chile cuando murió Pinochet y sacamos The Clinic. Y también salí con las calles a tomar champán y casi me matan porque... Y nosotros hablábamos el tema de apología de la violeta como un ejercicio literario donde tratábamos de no ver la parte moral, porque era una manera de despreciar, de poner en jaque los principios que bajaban desde la Iglesia y que vienen moralmente establecidos desde hace milenios. Entonces, buena parte de los temas ya eran revulsivos en esa época y son revulsivos hoy. Y el bufón es alguien que hace ese trabajo, cada vez empuja más los límites. Al poner un tema que a la gente no le gusta, está haciendo que el límite se amplíe. Y a mí siempre me gustó eso de ser, que el arte funcione como una especie de despertador de conciencias, por decir algo formal, superficial. Francis Bacon, ¿no? Que además de ser un pintor maravilloso, muy incorrecto, que lo que él pinta está descarnado, hay unos rostros que son muy bufones, pero él también es un bufón de la corte. Él es un bufón porque además, como es genial, puede aproximarse a lugares donde lo soportan porque es genial, pero no porque le soporten su moral ni su forma de relacionamiento. Y lo muestran como un tipo que bufonea todo el tiempo en la sociedad. Además de ser muy sofisticado, ¿no? ¿Por qué hay bufones sofisticados? Hay bufones que son delicados. Puntilloso, aristócrata, o sea, va a comer mierda pero la come así. No se tira encima de la caca, elige una caca específica. O sea, con determinadas cosas, porque es un gourmet de la caca. No es cualquiera. Goya, la etapa negra de Goya, son todos Picasso, son todos bufones también. Porque cuando se piensa también en el territorio popular, en la idea de decir se deja de separar las artes, se piensa más una totalidad como arte, ¿no? La música, los cuerpos plásticos del bufón, ¿no? Los colores. Yo los pienso, los bufones, insertos en una tradición. La tradición esa es la tradición del grotesco. Y el grotesco es una tradición muy antigua que incluye la pintura, la decoración, la escultura, la literatura también y bueno, el teatro. El Bosco es una forma de grotesco que yo lo llamo introspectiva, o hay otros teóricos que dicen el grotesco abyecto. Ahí encuentro una familiaridad, ¿no? Muy antigua que hace que los bufones tengan sentido. Y lo mismo pasa con los grotescos también y el carnaval. El carnaval es una festividad muy antigua que viene de la Edad Media y que en su base está la crítica al poder, la burla, la inversión de valores. Todo esto que yo te estaba diciendo antes sobre los bufones grotescos es el carnaval. También son criaturas que se transforman. O sea, el murguista cuando se sube al escenario con la cara pintada, con un gorro de 1 metro de altura y una sombrera y o sea, es una figura desproporcionada. Es un tipo que se transforma en murguista. Desde mi punto de vista se transforma un poco en bufón. Las gambas, la otra vez subí un material de ellas bailando fantástico, un número sumamente bufonesco también.
Pero incluso hay, por ejemplo, la técnica de slapstick, o sea, la de los payasos pegándose y cayéndose de escaleras, y todo eso es como un resto fósil de la técnica del bufón. Lo hicieron Tortonese y Urdapilleta, que todavía te resulta gracioso. Bueno, eso hacían los bufones. Contar de estupidez y empezar a pegarse, básicamente. Mira el tratamiento que te voy a hacer yo a vos, tú. Ahí te llevan. Mira, no. Está bien conmigo de todos nosotros. A ver si es verdad, está. Primero, Enrique Sims, a ver. Estamos aquí gracias a que el sol se quema todos los días como un animal que se suicida por tristeza. Estamos aquí donde las sonrisas terminan siempre empuñaladas, donde el primer pez que tuvo hambre se convirtió en asesino. Aquí donde los pájaros aprenden a volar a pesar de las leyes que lo prohíben. Esos viejos, flacos y orgullosos en los supermercados, arrastrando un carrito vacío, con los ojos bajos y en silencio, porque ellos creen que el silencio es de bravos. Esos viejos muertos de hambre, que no se roban ni una uva. Esos viejos que se cruzan con un muchacho rubio que no los ve porque está pensando en una concha, porque este es un mundo en donde los viejos no recuerdan el futuro y los jóvenes se olvidan del pasado. Pero si las moscas usaran corbata, y el cielo sacudiera su viejo culo azul, igual habría todos esos ancianos babeando sobre las piernas de una muchacha joven, igual habría todos esos imbéciles caminando por la calle como con caras de clavo. En una tribu de monos, en una fiesta de zombies, en una calle de esclavos, yo no soy un hombre, soy un virus en tu mente. Un poquito para mí. Para usted. Este es el pueblo, mira. Coma, pueblo. Después vótenme. Las palomas van a dominar el mundo. Yo, ustedes, nos organizamos. Y de repente somos un montón. Y la gente empieza a decir, che, mirá, las palomas son boludas. Pero no son ninguna boludas. Mirá, ni siquiera nos peleamos. ¿Ves? Yo tiro y todas tenemos para compartir. Mirá. Uy, che, me quedé sin nada. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡No más de mierda! Te doy de comer y no... Así me agradecen. Así agradecen a su madre, creadora, que los alimentó. A mí nadie me deja sola así, ¿eh? Así me quieren dejar a mí. Y después van a decir, la loca de la paloma van a decir. Voy a prender fuego todo ahora. Contra su madre. Así que no querés ser mi amiga. Yo te digo, es gente de mierda. Gente de mierda.
Vamos, llévame. Florida, tengo que ir al banco. Ahí, tomá, para vos. Auto blanco. Mirá, si no lo estoy robando, Robar es lo que hacen todos los gatos, Bien, aquí estamos afectados por un olor tirando a nauseabundo. Sí, yo también lo siento porque también estoy en Belgrano. Buenas tardes. Mi nariz me señala que acá hay verdadero olor a mierda. ¿Ustedes saben de dónde viene? ¿Están al tanto? ¿No están al tanto de dónde viene este olor? ¿No tienen alguna sospecha? Porque parece que acá se hacen negocios con mierda. Mi nariz no se equivoca, Vamos, nariz. A seguir buscando. Huele a mierda. Porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad. Yo te entrego mi alma, desnuda y deshecha, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre no es mentira ni pecado, amor de pobre es la intención del corazón. Si te has propuesto a decirme ahora, decime ahora, porque no aguanto más. Está lleno de bufones en nuestras calles. En nuestras calles podemos encontrar los delirantes, todos estos delirantes que han mantenido su integridad, digamos, ajena a el devenir social. Algunos han sido expulsados, otros se han autoexpulsado, algunos se han exiliado. Vivimos época de exilio, vivimos época de migração, vivimos época de bufones. Eu sou do interior de Minas, nasci num contexto de uma cidade muito pequena, rural mesmo, e meus pais eram pessoas muito generosas, nossa casa era muito aberta, então as figuras estranhas da cidade, porque todo lugar tem um doido, um homossexual que é vítima de chacota da cidade, as prostitutas, não? Os tontos, os bêbados. Son personajes de la ciudad que aparecen y desaparecen. Son gente que vos decís, ¿te acordás de aquel? Existen y es un país y una región con un alto grado de marginación, pero creo que los que conozco no tienen la conciencia de lo que son. No son. Entonces en eso me cuesta más poder ubicarlos en el territorio del bufón, ¿no? Son personajes bufonescos, pero sí, hay muchos. Y yo creo que están, cuanto más conurbano, menos recursos, hay más. Como si de alguna manera el arte fuera una avenida para paliar la superficie mohosa de la vida, digamos. Había en Chile uno que se llamaba el Divino Anticristo, que murió hace poco, que iba con un carrito de supermercado, era un hombre
ya mayor, vestido de mujer, con un paño aquí, como el que usan las, como esos paños así, ¿no? Estos pañitos. Claro, así. ¿Ves tú? Así. El divino anticristo vestido de esta manera, ¿no? Y él iba, entonces, promoviendo toda su doctrina, todos sus 10 mandamientos, que eran mandamientos que tenían que ver con la resistencia, con la risastencia. Una de ellas es desenmascararse. El poder hay que desenmascararlo. Otra es la risa nunca se produce sola. Incluso cuando estás solo y te ríes, estás pensando en una risa colectiva. Por lo tanto, la risa supone la colectividad, supone el estar juntos riéndonos. Yo escribo como Moisés, si me quiere comparar con algún escritor, escribo inspirado o dictándome directamente la divina providencia con telepatía. Con telepatiquísima. Entonces a mí me dice telepáticamente, sin mouse, sin teclado, me dice telepáticamente, y sin parlante me dice telepáticamente, así como cuando están escuchando personas estéreo, yo escucho una voz que es la voz del Señor Jesucristo, pero cuando se habla de cosas muy elevadas, habla del Señor Jesucristo. El verbo, pero cuando no son cosas muy elevadas, me habla un demonio con escrúpulo que se llama Atila, o sea, sí, se llama Agamenón, Isabelísima, tiene 2 nombres, porque aquí hay personas que se llaman José María, por ejemplo, ¿cierto? No, este se llama Agamenón Isabelísima, que es el demonio con escrúpulo. Barrio, barrio. Ser loco es tener un bastón con nuestra cara, nuestro alter ego. Ser loco es ser amigo de los perros. Decir lo que nadie dice, pero casi siempre todos sienten, eso es una locura. Cruzar la calle y regalar una flor, eso es estar loco. Abrir el pecho como la jaula de un pájaro, eso es una locura. Aprender del invisible, parar, ver el sol, correr como caballo en cualquier momento, mugir como vaca, decir lo que se piensa, decir no quiero. Eso es ser un loco. Todo lo demás es la normalidad. Barrio, que tenés el alma inquieta de un barrio. Yo soy un bufón, es un tipo que no sabe hacer nada, no sabe trabajar, no sabe nada. Lo que aprendió lo aprendió bufoneando. Entonces mentía, me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Yo no había estudiado, no fui al colegio primario, no fui al colegio secundario, no hice facultad, nada. Entonces yo mentía, decía, yo soy escritor y actor. Mentira, no era nada. Y yo de la mentira construí mi personaje. Pero en realidad yo era un canalla, era un tipo como cualquiera, no sabía saber, era ladrón, era estafador, cagaba a los amigos, qué sé yo, era un desastre. Hasta que me convertí en una especie de profeta, no sé qué era. Me consideraba anarquista libertario, pero a mí me gustan los reyes. Me gusta que haya un rey. No es que no me gusta nada, a mí no me gusta el mundo, no me gusta. Vuelvo a decir, el mundo es una lucha de la oscuridad con la luz. A veces confundí la oscuridad con la luz. El mundo es muy raro y las experiencias que hice con todas las cosas que proponía Barrow me transformaron en un loco. Entre el loco y el poeta hay una muy corta distancia. Bueno, esa es mi historia. Mi historia es la historia de una gran mentira. Ahí está, no, por favor. Una cosa no pasa que la gente me reconoce y dicen, ay, viste, y no me viste nada acá, alta panocha tengo acá. No, la gente cuando me mira la cola no se imagina lo que hay ahí. Cosa que aplaude. Qué gente que se divierte. Bueno, igual es una pura gente. No que se vaya a la mierda. Uy, color a mierda. Uy, un color a... Nariz, te tengo un regalo. Aspírate la línea fundadora.
ahora ofreciendo algo de último momento? ¿No quieren tirarle un poquito de mierda al Congreso? Che, escúchame, corazón, estoy necesitando a alguien que me ayude a tirarle mierda al Congreso. No, yo estoy laburando, me van a matar. Es para tirar mierda, de verdad, no están dispuestos. Ni dispuestos. ¿Dónde está esta sociedad que se revela? Uy, pero qué olor a mierda. Nariz. En este lugar hay mucha mierda. Pobre Nariz. Nariz. Aguanta. Vamos. Aguanta. Aguanta, Naricita, aguanta. Es como si el bufón también empezase a recordarnos profundamente que no olvidemos que el arte ha sido para practicar la libertad y no para ser más papistas que el Papa. En el momento que salgo del circo, que decido de dejar la tradición, el nuevo circo era la televisión, y entonces he hecho en los años 80 esfuerzos para estar en los programas de televisión y empecé a ver qué es el nuevo poder. Los patrocinadores, sponsors. Hay un señor con una corbata que viene después de la función. Señor, usted no me conoce, yo soy el publicista del programa o soy el patrocinador. Y lo que dice usted no nos gusta, no toca el target de público que queremos. ¿Cómo? El target de público. Target. Sí, si usted quiere mantenernos en este programa, que es número 1 de audiencia y todo, y con el target que queremos, quizás usted tiene que cambiar un poco. Y después de repente digo, quiero ser bufón, quiero ser libre, no quiero ser pisado por el poder. Y ahora me estoy dejando pisar por esta gente que son unos nuevos ricos, pijos, y gente que no me gusta para nada. Treintaneros con pasta y todo eso, y me van a mí dando cosas, indicaciones. El ascensor económico es súper más eficaz, súper más poderoso y súper más enemigo del espíritu de los bufones que todos los demás del pasado. Tranquila, Nariz. Este es el auténtico olor a mierda. Pero es olor a mierda vieja. Necesitamos ponernos de acuerdo y comenzar a rastrear de dónde viene este olor a mierda. Nariz. Sí. Este es olor a mierda vieja. Mierda bien vieja. Típica mierda vieja. Escúchame, estoy deseando que alguien me ayude a tirar mierda al Congreso. Sí, tirarlo ahí. Anda con eso, fíjate de no pegarle a ningún bondi. ¡Uy! ¡Gracias, mi amor! Che. Uy, le tiró de verdad. Uy, me voy a la mierda. Que me tiene cansada que diga que somos corruptos. Hola, ¿cómo les va a ustedes? Venía a gritarme acá. Yo la escucho. Porque no sé si te enteraste. Hola, ¿qué tal? Acá todo más que agua bendita. Diputada, diríjase a la presidencia. Señor presidente, ¿puede indicarle que sean educaditos? Diputado, silencio, por favor. Señora diputada Carrión, a ver si ponemos orden. Investigadora principal de narcotraficantes. Lo estoy buscando a Aníbal. En octubre, chau Aníbal, feliz año.
tan grotesco todo que en principio saca las ganas de hacer bufón porque ya te lo hacen. Lo que sucede, la diferencia con el bufón es que el bufón tiene que ser consciente de que está provocando, ¿no? Utiliza el odio, pero entiende que detrás del odio está el amor. La política utiliza el odio, pero no tiene amor. Y entonces es tu forma maravillosa de resistir, porque tú dices, yo resisto, ¿saben cómo? Vinculándome con toda la tradición. Y esta es mi forma también de resistencia. Y así existen 9 formas de resistencia, por lo menos, de las cuales hemos mencionado 5 o 6. Eso. La acción del bufón es una acción generosa. No es solamente la provocación, mis ganas de hacerme ver. Es una acción generosa, es ponerle el cuerpo a la sombra y despertar. Jugando al huevo podrido, se lo tiro al distraído. El distraído no ve y huevo podrido es. Jugando al huevo podrido, se lo tira al distraído. El distraído no ve, ¡pum! Y huevo podrido es. ¡Pará, loca de miércoles! Jugando al huevo podrido, se lo tira al distraído. El distraído no es. Y huevo podrido es comprar una pilcha, la piba está retirada. ¡Ay, acá están! ¡Acá están los junta mierda! Así los querían comprar. ¡Qué junta mierda! ¿Qué venís disfrazada de aceituna vos? No, lo vengo buscando hace rato. ¡Qué olor a mierda! ¡Que revuelve! ¡No! ¡Tómatela! ¡Pero! ¡A mí! ¡Tómatela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero! ¡Un momento! ¡Pero! ¡No, mierda! Somos tu error, tu otro, tus miedos, tu risa, tu grano en el culo. Somos bufones que intentas esconder, pero resurgimos de distintas formas. El bufón eres tú. Uy, después un sanguchito acá. Che, chico, permiso, ¿puedo tirarme un...? No, los veo muy cómodos. Y ahora os puedo decir una cosa. Me gusta provocarlo. Me gusta joder. Y me gusta divertirme. Gracias.